Lo recibimos aquí, como siempre, al experto, el magíster Claudio Salas. Bienvenido, Claudio. Buenos días. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Siempre para charlar temas interesantes con vos. Y en este caso, para hacer como un análisis de cómo estamos los argentinos en materia de la cultura financiera. Algo que venimos hablando, está presente en cada columna, aquí que hablamos, ¿no? Así es, hacer un poquito un repaso de lo que es la cultura financiera del argentino promedio. Y estos datos en realidad surgen de una encuesta que está publicada en la página del Banco Central de la República Argentina, donde es una encuesta de medición de capacidades financieras, que se ha hecho en varios países de Sudamérica, y bueno, donde nos ubican a los argentinos en todo esto que nosotros venimos charlando de la educación financiera. Perfecto, bueno, venimos, porque de eso se trata, todo lo que venimos hablando, lo que vamos aprendiendo. He preparado, como siempre, una serie de placas. Lo primero, creo que vamos a ir compartiendo ahí, tiene que ver con esta cuestión, ¿no? De lo que venimos hablando todos y estando pendientes de la inflación y demás, ¿no? Y bueno, si hay que hablar de economía, hay que hablar de Argentina, lo primero que hay que hablar es de la inflación. Se conoció el índice, bueno, a nivel nacional y en la provincia de San Luis del mes de mayo, en la que da un 3,6%, con lo cual venimos de enero a hoy en una constante baja. Ahí podemos ver que habíamos arrancado el año en enero con un 18,1%, para llegar a mayo a un 3,6%. Datos de San Luis, estos. Datos de la provincia de San Luis, del IPC San Luis. Esto nos da una acumulada, es decir, en los primeros 5 meses del año, del 59,7%, lo que hace la interanual, es decir, los últimos 12 meses, de junio del 23 a mayo del 24, del 271,8%. Y vos te preguntarás por qué los datos de la inflación hablando de la cultura. Sí. Esta encuesta marca que los argentinos lo que más sabemos es de inflación. El 91% de los argentinos pudo contestar correctamente una pregunta relacionada a la inflación. ¿Y qué es esto? Bueno, lo que vivimos todos los días desde hace muchos años, a veces más, a veces menos, pero vivimos en un país con constante inflación. ¿Qué es esto? La suba de precios. Claro. Si uno analiza, estamos hablando de una de las tasas de inflación más altas del mundo. Del mundo, sí. Y vayamos a los últimos 20 o 30 años, nosotros venimos en estos índices, en estos valores. Hablar del 60% en 5 meses y compararlo con los salarios. Bueno, claramente los salarios en 5 meses no han subido un 60%. Eso es lo que se nos ha desvalorizado nuestro salario. Es decir, los precios subieron de enero a hoy casi un 60%. Bueno, ¿cuánto subió mi salario? O si soy independiente, ¿pude subir los precios para mantener ese margen de ganancia? Bueno, ahí está la pregunta. Ahí está lo que se perdió. Ahí está lo que hemos perdido, lo que conocemos como la devaluación o la pérdida del poder adquisitivo. Tal cual. No es ni más ni menos que esto. Ahora, en base a esto, ¿qué nos lleva a pensar esto? Bueno, ¿cuál es la cultura del argentino promedio ante esta realidad? Si ahí vamos a la segunda placa y vamos a ver algunos de los datos que arrojó esta encuesta. A ver. Lo primero es que el argentino promedio piensa al plazo fijo como primera inversión. No digo que esté bien o que esté mal, pero existen un montón de otras alternativas, las cuales el argentino en promedio no las usa. Claro. Un dato muy llamativo, en Estados Unidos el 50% de la población invierte en el mercado de capitales. Claro. En Argentina no superamos el 3%. Claro. Ahora, si nosotros vemos, fíjate los 3 primeros puntos, esto es lo que piensa el argentino en promedio. En promedio. El plazo fijo, una opción, el dólar, segunda opción, y tercera opción, que tal vez viene de años anteriores, el ladrillo o la construcción. Claro. Ahora,
en ningún lado aparecen los fondos de inversiones, las acciones, los bonos. Y hoy por hoy, el plazo, nosotros al principio del año hablábamos de una tasa muy llamativa del plazo fijo. Bueno, hoy deberíamos estar empezando a mirar para otro lado. Claro. La tasa del plazo fijo ha bajado, Sí. para que tengamos una idea hoy comparando con la inflación. Hoy una tasa del plazo fijo está por debajo del 2,5 mensual. Claro. El mes pasado fue lo mismo. Sí. Y si hablamos de la inflación, el 3,6, ¿qué significa? Que tengo un rendimiento negativo. Negativo. Y esto es muy importante que lo analicemos. Uno siempre mira el valor nominal del plazo fijo. Bueno, si yo puse tanta plata y gano esto, es cierto, en 30 días vos ganás en valor nominal. Pero si los precios subieron más que lo que vos ganaste, significa que con tu plazo fijo compras menos que el mes pasado. Exacto. 3,6 de inflación, 2,5 del plazo fijo, tengo una tasa negativa, es decir, perdí en cuanto a la suba de precios. Bien. Eso para tenerlo ahí en cuenta. Primer punto del Sí. plazo fijo. El dólar, Sí. que decíamos recién, muchas veces se piensa el dólar, pero solo por el tipo de cambio, Ujú. no como un instrumento de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Compré dólares a un tipo de cambio de 1.000 pesos. Sí. Si hoy el dólar vale 1.200, bueno, yo gané ese 20%. Solo por el tipo de cambio, no es porque invertí mi dólar. Claro. El Algo problema externo. es que no sé si ese 20% es bueno o malo si no lo comparo Con el- con la inflación. Claro. El que compró dólares de enero a mayo perdió contra la inflación. Busquemos el valor del dólar en enero, busquemos el valor del dólar hoy y fijémonos con la Esos inflación. valores, claro. Entonces probablemente vos en enero compraste una cierta cantidad de dólares y lo comparás con mayo con un 60% de devaluación, bueno, seguramente no fue una inversión rentable. Bien, eso de los que veíamos ahí, el ranking de las primeras opciones. Había otras ahí, ¿no? Usamos una tarjeta de crédito. Bueno, ¿no? Sí. las tres primeras tenían que ver con esto, con Sí. la inversión. La otra que es muy común, que surge de esta encuesta Sí. también, es pensar en la tarjeta de crédito como una herramienta para ganarle a la inflación. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Compro en cuotas. Ujú. Si total, con la inflación que Claro, hay, la se cuota- me va a ir licuando la cuota. Bueno, ojo con eso. Ya nos has dicho que no es así tan así. ¿Por qué? Porque uno muchas veces mira el valor de la cuota y no mira el costo financiero que tiene esa operación Ujú. o la financiación que tiene la tarjeta. Acá siempre es muy fácil. Si uno gana, hay otro que pierde. Ujú. ¿Y con quién compito yo como usuario de la tarjeta? Con los bancos. Bueno, es muy difícil. David contra Goliat, ¿no? Claro, exactamente. Es muy difícil poder ganarle a la inflación comprando en cuotas. Sí. Pero bueno, ese es un error Bien. que tiene que ver con esto, con la cultura del argentino. Otro error que lo marco ahí en la placa es, le pagamos a todos menos a nosotros. La falta de cultura del ahorro. Siempre cuando cobramos el sueldo, ¿qué es lo primero que hacemos? Pagar Sí. los servicios, Sí, la sí. tarjeta, el alquiler, y nos olvidamos de pagarnos a nosotros mismos como Sí, instrumento de ahorro, ¿no? Exacto, cada uno con lo que pueda, como siempre decís vos, pero obtener algo de ahorro tal vez. Bueno, eso que vos tocás ahí, Far, es el último punto, Ujú. ver al ahorro como un imposible, que es algo también del argentino. Decir, no, pero si a mí no me sobra, no me alcanza para llegar a fin de mes, ¿cómo quiere Claudio que yo pueda ahorrar? Y en realidad es hacer ese cambio de cultura. Ujú. Decir, yo voy a, aunque sea un poquito, pero me voy a guardar primero yo este poquito. Por supuesto que acá no hablamos de monto, ni hablamos de la capacidad de ingreso, sino es ir fomentando esta cultura que hoy se la ve como un imposible. Claro. Y bueno, y el otro punto que está ahí, que lo hemos charlado muchas veces, que también está en la cultura Sí. del argentino, el comprar para ahorrar. Ujú. Bueno, estamos invadidos de publicidades Sí. donde si compras el segundo producto lo pagás un 70%. Bueno, compro Llevo. dos, entonces me ahorro el 30%. Guarda Guarda con con eso. eso.
Eso no es el concepto de ahorro. Ujú. Tenemos que pensar que el ahorro es un sacrificio. Claro. Guardo para alguna otra cosa que yo quiera. El caer en la tentación de una oferta o comprar algo que no necesito, por más que esté barato, no es la palabra ahorro. Si querés podemos llamarle compré inteligentemente, Claro, pero no es un ahorro. pero no es un ahorro. Bien. Me estoqué en mercadería que la puedo usar en un futuro, sí, Ujú. pero no es ahorro. Clarísimo. ¿Ahorro qué es? Antes de gastar, separo un poquito y lo guardo, me pago yo. Exacto. Eso es ahorro. Clarísimo. Bien, bueno, ahí fuimos punto por punto. Y hay una tercera placa también que vamos a repasar a continuación y que, bueno, tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Un poco lo que es Sí. la falta de educación financiera que tenemos en la Argentina, y que es un tema que bueno, se está trabajando ahora, yo digo mucho más después de la pandemia, y tiene que ver con el trabajo en el nivel inicial, en los niveles primario y secundario. Y fíjate, yo lo quise traer porque hay algunos datos que bueno, que son, yo diría, preocupantes, Sí. alarmantes. Todos estos datos están publicados en esta encuesta de medición de capacidades financieras. Fíjate algunas cosas. Solamente la mitad de los argentinos tiene presupuesto. Ujú. Y presupuesto en general, no un presupuesto detallado de ingresos y gastos. Sí. Solo el 31% de los argentinos pudo o puede afrontar un gasto inesperado, que no estaba previsto. Sí. El 70% ha tenido problemas para cubrir sus gastos en los últimos 12 meses del año. El 39% de los adultos no tiene productos financieros. Mira estas últimas dos. Solo el 8% de los encuestados Sí. supo la diferencia o entender de qué se trata el interés simple y el interés compuesto. Ujú. ¿Qué es esto que hablamos nosotros de retiro el interés o deposito, las famosas tasas que me tasas. muestran los bancos? Sí. ¿Qué pasa con esto? Argentina está ubicado en el puesto 37 de 39 en la medición de capacidades financieras. Estamos por debajo, dentro de Sudamérica, de Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Qué Paraguay. En cuanto, la verdad que es una encuesta muy interesante, está hecha en distintos puntos del país, ambos sexos, distintos niveles educativos, y realmente esto es algo que le preocupa a las autoridades, que se está trabajando mucho a nivel nacional, Ujú. y me parece que yo creo que en el corto plazo educación financiera va a ser una materia, Claro. tiene que ser una materia obligatoria desde el nivel inicial hasta el nivel secundario. No nos olvidemos que los chicos de 4 o 5 años ya están con el ratón Pérez. Ujú. Entonces, bueno, es un buen instrumento para empezar a insertarlos en lo que es las finanzas personales. El nene de la primaria, mi nena va a primer grado y ella va al kiosco. Claro. Y va y pregunta el precio y le dan el vuelto. Bueno, con pequeñas cosas trabajado desde la casa, Ujú. con los docentes, hasta llegar a un nivel secundario, donde Claro. los chicos hoy tienen billeteras virtuales, donde pueden invertir, donde se van a estudiar a otro lado y ya tienen que manejar su economía. Y un chico hoy de 18 años lo largamos sin nada. Sin nada. Bueno, hablábamos el otro día, tiempo atrás, de los problemas de las apuestas y demás. Bueno, para todo sirve la educación financiera. En una economía y en un país que está acostumbrado a estos avatares 2x3, más necesario parece ser que todos aprendamos cada uno desde su lugar también de esto, ¿no? Exactamente, yo digo que por eso mostraba en la primera placa los números de la inflación, ahora de estos 6 meses, Sí. pero podemos mostrar los últimos 30 años y cómo vamos variando, cómo van apareciendo las billeteras virtuales, que hace años atrás no hablábamos de esto, y esto sigue evolucionando. Entonces me parece, o al menos yo quería tocar este tema Sí. para
para mostrar un poquito dónde estamos hoy, catalogados como un país analfabeto financieramente. Entonces, eso es lo que nos tiene que hacer un clic, decir, bueno, y que como yo siempre digo, acá no hay que ser ni contador ni economista, hay que empezar a interiorizarse un poquito más. Hoy tenemos internet, tenemos las redes sociales, hay mucho material para empezar a leer, podemos ir al banco, podemos preguntar, pero tenemos que empezar desde la casa. Y que yo creo que en un corto plazo la educación pública en todos los niveles se va a empezar a tratar esto, porque es un tema que realmente preocupa a muchos. Es necesario, y herramientas que nos pueden hacer atravesar mejor estas crisis o estos movimientos que 2x3 tenemos. Educación financiera, aprender cada uno lo que se pueda, pero también que haya como una política, una línea así para marcar y enseñar a todos. De eso se trata también. Exactamente, yo creo que hay varios ejes. La escuela es uno, la familia es el otro, decir, bueno, empezar desde la casa, con pequeñas cosas, pero hoy hay que hablar del tema del dinero, hay que dejar de, como yo digo, el tema tabú, y empezar a hablar. ¿Pero por qué? Por las consecuencias que trae esto. O sea, las consecuencias de él, como hemos hablado en esta columna, el estrés financiero, problemas de divorcio. ¿Quién en la casa no ha tenido alguna vez algún problema por el dinero? Porque no me alcanzó, porque gastaste mal, por lo que sea. Entonces me parece que desde estos lugares también tenemos que empezar a fomentar un poquito y conocer la problemática. Tal cual. Uno cuando mira estos números realmente enciende la alarma. Te prende la alarma. Claudio, siempre interesante escucharte para que vayamos aprendiendo entre todos. Nosotros te agradecemos como siempre cada visita aquí a esta columna. Recordá también dónde te pueden ubicar, dónde estás disponible también para, obviamente, tu trabajo y demás. Bueno, nosotros estamos en el estudio Salas Pereira Contadores. Bueno, hacemos toda la parte impositiva, contable, y trabajamos mucho también lo que es las finanzas personales, en distintos casos para las necesidades de cada cliente o de cada empresa. Siempre un placer, Claudio, recibirte, porque le entendemos un poco más de todo esto que nos atraviesa a todos sin diferencia. Gracias. Muchas gracias, Fer.